para vivir, que en libertad sea el mejor Uruguay para trabajar. Los uruguayos y nuestras posibilidades no pueden quedar secuestradas de los intereses de las corporaciones, sean públicas, sean privadas o sean sindicales. Manejando bien las cuentas públicas, se pueden hacer muchas cosas en el Estado. La apuesta es al despegue económico como solución de las urgencias y las prioridades de trabajo, de convivencia en paz y de oportunidades que los uruguayos buscan. Tenemos que ser competitivos adentro para ser competitivos afuera. Soy el primero en tratar de encontrar el entendimiento que el país necesita para combatir al enemigo público número uno. Vamos a poner a volver al Partido Colorado en su lugar para que sea protagonista de la República. Venimos a marcar una diferencia. Venimos a hacer la diferencia, a construir la diferencia. No venimos a hacer la plancha. Me comprometo con este equipo a volcar directamente al bolsillo de los uruguayos la mitad de los ahorros que nosotros logremos en las cuentas públicas, reduciendo impuestos por 500 millones de dólares que van a ir al IAS y al impuesto al trabajo, que es el IRPF. Por estas cosas, por las que hablamos, por las que nos inspiran, es que yo quiero ser el candidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado. Con este compilado de frases como presentación, ya le damos la bienvenida en BTV Noticias Edición Central al precandidato del Partido Colorado, Gabriel Gurméndez. ¿Cómo le va? Bienvenido, un gusto. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias. Con diversos temas para abordar, recién llegado de Florida en el marco de la conmemoración de San Cono, nos mencionaba. Por eso estoy así. Vengo de participar en esa fiesta popular que es tan linda. Por suerte es una de las cosas que nos juntan a los uruguayos, sí, claro, más que dividirnos. Una linda jornada. Estuve en el hipódromo también allí, que tiene algo que ver con mi trabajo anterior, donde... Y bueno, hice alguna promesita también a San Cono, vamos a ver, se imaginará cuál es. Bueno, veremos si cumple. Tengo prometida mi mejor corbata colorada. Correcto. El 30 de junio, si se dan las cosas que le pedí a San Cono. Veremos qué Como pasa. hizo Jorge Valle. Usted sabe que Jorge Exacto, Valle le había Jorge Valle prometido hizo lo mismo, una ¿verdad? corbata colorada si ganaba la elección. Cumplidor de varios pedidos San Cono. Bueno, a Jorge Valle le cumplió, vamos a ver cómo se porta. Veremos. Gabriel, diversos temas para abordar en el marco de pocos minutos en la entrevista televisiva, pero mencionábamos hace unos instantes nada más una noticia que tiene que ver con otro hecho de violencia que termina con un fallecido. Esto, en el marco de una rapiña en un local de cobranzas, termina con un hombre fallecido. A modo de ejemplo y ya de paso también informarle a los televidentes, pero son varios los hechos violentos que se han registrado en los últimos días, lamentablemente, en nuestro país, una situación que se reitera. Y usted, a propósito de esta campaña que ha hecho, ha puesto énfasis en un diálogo con todo el sistema político, un diálogo urgente en lo que tiene que ver con seguridad pública. ¿Esto realmente lo hace necesario y urgente según su punto de vista? Sí, a ver, estos hechos son hechos tremendos. Creo que todos hablamos desde el dolor, desde el desgarro que significan estas noticias que a nosotros nos impactan diariamente. O sea, a ver, esas balas que mataron a ese niño nos pegaron a todos los uruguayos. Y nosotros hemos estado en esta campaña política presentando propuestas propias de seguridad, las que creemos que son las mejores. Hemos propuesto el famoso Superministerio del Interior con 1.500 efectivos de la Prefectura Nacional Naval, hemos propuesto el fortalecimiento del lavado de activos, hemos propuesto cárceles, tenemos un equipo bien importante que dirige Jorge Barrera, que nos está asesorando, de profesionales, pero frente a estas cosas, yo siento que la sociedad uruguaya a nosotros nos está interpelando. O sea, es obvio que existen diferencias políticas y que se le asigna responsabilidad al ministro cual, que ya estuvo, o al ministro tal, o al partido cual o tal. Pero a mí lo que realmente entiendo y creo es que va a llegar un momento con hechos como este que a la gente le van a producir un clic, un hastío o un cansancio que va a cambiar la óptica y van a empezar a decir, no es que esté fallando un gobierno, un ministro, un partido, sino que van a empezar o pueden empezar a decir lo que está fallando es el sistema democrático, es decir, el sistema de políticos. Y cuando se pasa eso, cuando hay gente que quizás esté dispuesta a renunciar a los goces de las libertades y de sus derechos
por temor a salir a la calle y empiecen a decir cosas como escuchamos en algún momento en la Argentina, aquello que se vayan todos cuando no había resoluciones económicas, o en Centroamérica, que apelan al mesianismo, ¿sí? al hombre providencial que viene a tratar de resolver, ahí sí todavía tendríamos un temor más importante que de las instituciones. Entonces, realmente yo creo que los uruguayos nos van a reclamar y nos van a pedir que encontremos acuerdos mínimos nacionales. O sea, un acuerdo mínimo nacional, porque el narco, que es el que está envenenando a nuestros muchachos y el que está matando, es el origen de la crueldad en las calles, es enemigo de todos, es el enemigo público número uno. No distinguen las balas frente a amplistas, blancos, colorados o independientes. Entonces, creo que se nos impone procurar hacer todos los esfuerzos posibles. Yo hace un rato en ese video que ustedes pasaban, precisamente, no se terminaba la frase, pero yo lo que dije es, estas son mis propuestas, creo que son las mejores, pero soy el primero en ofrecerme con mis propuestas y con mi equipo para encontrar las cosas que podamos. Y de hecho estoy conversando con algún precandidato que espero que para el próximo gobierno podamos resolver estas cosas. El gran problema se da, y esto por supuesto es una verdad de perogrullo, que estas situaciones uno como ciudadano siente que en campaña política es imposible hablarlas. Es decir, encontrar por lo menos la voluntad política de todos los precandidatos de decir, como sistema político, digamos que en algo sí estamos de acuerdo y que queremos parar esto. Después nos ponemos a discutir cómo. Ese es el mensaje que yo trato de dar. El mensaje que trato de dar. Además, estamos enfrentando una fuerza poderosa. Es decir, toda la batería de medidas que nosotros estamos proponiendo, que pasan por ese fortalecimiento del Ministerio del Interior, darle todas las capacidades para tener la información y la inteligencia que está desperdigada, porque mire que hay recursos en el Estado, pero a veces nos lo estamos poniendo alineados con el propósito. Pero tenemos que recordar que esta es una fuerza transnacional. Es decir, por supuesto que hay que blindar el puerto de Montevideo, nosotros proponemos hacer cosas para controlar eso mejor, pero nosotros fuimos a hablar con Patricia Bullrich a la Argentina, por ejemplo, porque si nos toca ser gobierno, queremos estar preparados y tener las coordinaciones y las alianzas estratégicas a nivel regional, pues esto excede al Uruguay. Yo no quiero que en el Uruguay pase lo que está pasando en Rosario o en Ecuador, dicho sea de paso. O sea, frente a un enemigo de esta magnitud, me parece que un frente unido de los uruguayos sería una respuesta necesaria. Con firmeza en políticas de Estado sólidas, en este caso, que trasciendan gobiernos, Gabriel, por ahí pasaría la propuesta. Ojalá que sí. Lógicamente la lógica de la política siempre tiene diferencias, pero creo que en algo nos tenemos que poner de acuerdo. Hay cosas que el Uruguay ha hecho bien, encontrando posibilidades de políticas nacionales. Creo que esta nos la merecemos. También es cierto, y lo digo desde el lugar que nos corresponde a nosotros como medio de comunicación, y en esto me hago responsable también como comunicadores, la noticia policial, el hecho policial, siempre impacta más. Muchas veces en la agenda diaria, la noticia de una muerte, ni que hablar de la masacre del otro día, de 4 muertes, y ni que hablar, como usted lo dijo recién, con presencia de un niño, y yo diría también de 2 adolescentes, 18 y 17 años, evidentemente nos llega a todos. El tema es que uno siente que a las 24 horas lo que tenemos nosotros como medios aquí es la opinión de uno, la opinión del otro, la opinión de aquel, lo que usted acaba de decir, que la culpa fue de Bonomi, que tuvieron 15 años para hacerlo, que ahora no hacen nada, que todavía son gobierno. ¿Cómo salimos de este juego que es casi maquiavélico en medio de la campaña electoral? Porque al final todo parece banalizarse. La realidad no es banal y nos golpea. Creo que eso nos va a llevar necesariamente a encontrar un camino. Por lo menos así lo veo yo en una campaña que he dado a llamar Que voy en serio. Me parece que esos son los planteos. Esto también reaviva, ya para ir finalizando, lo que tiene que ver con el tema seguridad, esta posibilidad de que los militares también colaboren en tareas de seguridad pública. ¿Qué opinión le merece? Se ha expedido al respecto, pero le pedimos su breve opinión al respecto. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con que los militares sean llamados a la calle. Creo que no están preparados profesionalmente para las tareas de seguridad.
no existe el marco jurídico adecuado para esa actuación y existen reflejos históricos de situaciones en las que no creo que exista la vocación militar de ir por ese camino en función de las circunstancias que los han afectado. Pero sí creo que existan recursos en el Estado y en el Ministerio de Defensa logísticos, de soporte y de equipamiento, y existen roles para las Fuerzas Armadas en este combate. Lo que yo estoy proponiendo es, en forma muy rápida y eficaz, si soy gobierno, incorporar 1.500 efectivos de la Prefectura Nacional Naval al Ministerio del Interior bajo comando único. ¿Y por qué propongo esto? Y usted me dice, usted está en contra de los militares, pero propone esto. Sí. En realidad la Prefectura Nacional Naval es un cuerpo de naturaleza de seguridad, es decir, gente preparada en temas como la policía. Es la instrucción que tienen los efectivos de la Prefectura Nacional Naval son policías, digamos para que la gente nos entienda más fácilmente, son como policías con uniforme de marinero. Entonces, como están preparados para eso, me parece que es una buena solución la que nosotros estamos planteando de fortalecer y robustecer al Ministerio del Interior con este poder, digamos, de fuego, este combate para ir contra el crimen organizado, que de vuelta es hoy el enemigo público número uno de nuestra sociedad, por lo que dijimos, el veneno que nos vende, lo que mata, pero también ese otro peligro que es el de la corrosión de nuestra institucionalidad, porque el poder corruptor y la permeabilidad, yo lo viví esto incluso en otros países en los que me tocó trabajar, como en México, es decir, al final del día son las instituciones las que se socavan y tenemos que encontrar también fortalecer el financiamiento de los partidos, el lavado de activos, la Junta Anticorrupción, es decir, proteger a nuestra institucionalidad. Gabriel, veíamos en el tape que prepara la producción a propósito de las propuestas que va realizando cada uno de los candidatos. Me cansó ver el tape, mire que hemos recorrido y recorrido. Bueno, pero yo veía, y es un poco un collage o una síntesis de lo que en definitiva en cada uno de sus actos nosotros hemos emitido aquí en BTV, y se lo ve realizar muchas propuestas en materia económica, muchas de ellas hablando del bolsillo de la gente y del retorno de ciertos dineros al bolsillo de la gente. Basado en la experiencia de gestión en Antel, ¿son estos números que usted maneja? Es decir, a partir de una mega empresa como sin duda es Antel, ¿es que usted proyecta determinado tipo de propuestas ya para todo el Estado? El Estado es mucho más grande que Antel, mucho más amplio. Creo que la experiencia de Antel es un buen ejemplo, sin embargo. A mí no me gusta tanto referirme siempre a Antel, porque es una etapa que pasé. Pero es bueno que me lo traiga a colación, porque en Antel, manejando bien los gastos, con austeridad, sin relajo, sin gastar la plata, sin despilfarro, enfocados en lo que, ¿para qué está una empresa? Para el servicio, ¿verdad? Enfocados en el servicio y sin gastos innecesarios y en un régimen de competencia, ¿qué logramos nosotros? Logramos, primero, que los números de Antel fueran los mejores de su historia. Los últimos 3 años, Antel dio los mejores resultados económicos de su historia. Pero como decía aquel dirigente deportivo, la gente no festeja balances. ¿Qué festeja la gente? Que hay más clientes de Antel, que hemos llegado más lejos, le hemos dado servicio a la gente que estaba más olvidada en el campo, en los pueblos del interior, en los barrios de Montevideo. Y lo más importante de todo, que en esa libertad para elegir y buena gestión, los precios de las comunicaciones bajaron. Si dividimos por 4 el valor del gigabyte famoso, es decir, que valía 80 pesos cuando nosotros empezamos nuestra gestión y terminó en 20. ¿Y qué hizo la gente? Usó más el servicio y tiene mejor servicio, mejor calidad. Entonces, de alguna manera me da pie para decir, al final del día en el gobierno y en el Estado es lo mismo. El Uruguay tiene la necesidad de generar oportunidades de trabajo para su gente. Y eso se genera solamente creciendo económicamente. Para crecer, tenemos que lograr este país que está caro para vivir y caro para producir, bajar costos. La competitividad del Uruguay para que nuestros productos se vendan al extranjero, productos agropecuarios, industriales, de software, de tecnología, es bajar los costos. Entonces, mi primera propuesta, y para mí es importante que haya sido la primera, fue un compromiso de bajar 500 millones de dólares de impuestos del IAS y del IRPF. Y además lo hice no solamente con la experiencia que uno puede tener
de haber manejado empresas públicas o ministerios o empresas privadas, que también es un diferencial que nosotros le aportamos a la vida política, porque conocemos el mundo real, el mundo del trabajo, pero yo hice esta propuesta sentado con lo que para mí es el mejor equipo económico del Uruguay. O sea, ahí yo estaba con economistas como Julio de Brum, Alfie, Favaro, Acosta, Pérez Montero, Rosa. Es decir, si algo caracteriza nuestra campaña, es decir, mi campaña no es de estar peleándome con los competidores y los adversarios, o sea, no estamos en ese jueguito. Nuestra campaña es, creo, esto que ustedes han mostrado, propuestas para la gente. En este caso, abaratarle a la gente impuestos que son terribles, porque son injustos. El IRPF es el impuesto al trabajo, es el impuesto a la gente que quiere progresar. Y el IAS es un impuesto injusto para los pasivos que ya les cobraron impuestos antes y ahora se los vuelven a aplicar. Entonces, si nosotros logramos abaratar la vida de la gente, igual que si logramos abaratar los costos de producción, vamos a tener esa economía que nos dé oportunidades a todos. Yo voy por ese camino. También habrán visto en esas presentaciones que hicimos cómo le damos importancia a los que quieran emprender. Hay mucha gente en Uruguay que tiene ganas de hacer cosas y el Estado uruguayo se encarga de frustrar esas expectativas. Si alguien quiere poner un pequeño negocio, que quiere vender algún producto gastronómico, o un muchacho joven que viene con una idea innovadora, tecnológica, en el Uruguay nos encargamos de ponerle un impuesto, de ponerle trámites, burocracias, y eso afecta la vida del país. Y afecta la introducción de tecnología, afecta la medicina, la cantidad de productos, la famosa pasta de diente, que es la más cara. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo grande para liberar esas energías que son las que mueven la economía al final del día. Porque los trabajos nuevos se van a generar ahí. Y no le hablo de lo que para mí sí es importante con mi visión, de que el Uruguay tiene una oportunidad formidable de crecimiento e impulso con el gran cambio tecnológico que está ocurriendo en el mundo hoy, que da para hablar un programa entero, pero esta revolución de la inteligencia artificial, mire, es mucho más importante y va a tener cambios en la vida de las personas mucho más allá que lo que fue el Internet o lo que fue la revolución de la informática. En educación, en salud, a los periodistas, en todas las... Y hay gente que le tiene miedo a estas cosas nuevas, y yo al revés, las veo como una gran oportunidad. Claro. Al revés, ¿sabe una cosa? Yo le tendría miedo a los políticos que no se animan a hablar de estas cosas, porque las soluciones para los uruguayos van a venir ahí. Y tenemos esta ola para entrar en esta modernidad. Yo lo veo con optimismo, me parece que tenemos un lindo camino para el Uruguay por ahí. Urmendi, ya para finalizar, en algún momento usted había dejado de lado para dedicarse a la actividad privada, a la política, y usted mencionó que hay momentos y momentos para dedicarse a la política partidaria. Sí. ¿Por qué este momento? ¿Por qué ha elegido este momento para volver al ruedo? A veces a uno no lo eligen los momentos. Yo empecé en la actividad política en el año 80, en el plebiscito del 80, cuando venía la restauración democrática. Me hice al lado de Jorge Valle en aquel tiempo, milité mucho, estuve en la política. Hay momentos en la vida donde uno tiene que preocuparse más por la familia, que uno pierde elecciones. Entonces tuve esta vida bastante particular para un político, es decir, que trabajé en el Estado, pero mucho en mi actividad profesional, en empresas y en el exterior incluso. Ahora, ¿qué fue lo que me tocó? Que el presidente Lacalle, en plena pandemia, en un momento de dificultades, me invitó a ser presidente ante él, algo que me distinguió mucho porque yo ni siquiera formaba parte de su partido, o sea, me eligió por fuera de los acuerdos partidarios. Entonces, actué con un espíritu de colaboración, de coalición, pues la coalición, de alguna manera, los votantes de la coalición nos mandataron a cumplir con una serie de cosas. Y yo asumí esa responsabilidad. Cuando asumí esa responsabilidad, por fuera de mi partido, o sea, realmente convocado con espíritu de coalición, yo no iba ahí como colorado, aunque lógicamente lo soy, lo fui siempre y lo seré. También se dio el liderazgo fallido de quien había sido electo presidente, candidato a presidente del partido. Yo asumí y a las pocas semanas, pocos días en plena pandemia, quien había recibido los votos colados renunció y se fue. Y llevé adelante mi gestión, tuvo reconocimiento y visibilidad, sentí que había cumplido con un mandato y que el Uruguay, de alguna manera, requería que los que estamos preocupados por el futuro nos involucráramos. Yo creo que tengo para aportarle al país mi experiencia, pertenezco a un partido que necesitamos que el Partido Colorado crezca para que haya una nueva coalición. Si el Partido Colorado no crece, no va a haber nueva coalición y vamos a ir por el camino del Frente Amplio, que para mí
Es un camino de retroceso, es un camino ideológicamente atrasado, hoy están muy radicalizados, es un Frente Amplio distinto al Frente Amplio que conocimos en el pasado, porque es un Frente Amplio que ha perdido el centro, que ha perdido la moderación desde mi perspectiva. Ni siquiera Vergara pudo ser candidato del Frente, hoy el Frente manda al Partido Comunista, el Socialista y el MPP. Entonces yo siento que es mi deber estar acá, que además, digamos, se necesita un Partido Colorado para que exista la nueva coalición. Es decir, si no hay Partido Colorado fuerte, no hay nueva coalición. Pero ¿sabe una cosa más importante que eso? Yo quiero representar el Partido Colorado no solamente para ganar, sino para gobernar. Yo quiero ser el que lidere una coalición que le dé rumbo y que acelere los cambios. Las propuestas que estoy proponiendo no deben esperar. Y tenemos la capacidad de hacer. El grupo experiente, es decir, ustedes vieron las fotos de las personas que rodean, son expertos pero en tiempos de prueba de la vida del país, son gente probada, con la piel curtida, con la experiencia de haber tomado decisiones que permitieron al país salir. Entonces, el Partido Colorado de hoy no puede ser un Partido Colorado de dudas, tiene que ser un Partido Colorado que sabe de dónde viene y hacia dónde va. No nos podemos en el Partido Colorado dar el lujo de arriesgar nuevamente. Entonces, yo quiero ser ese partido, representar ese Partido Colorado que va en serio, que aporta propuestas, que tiene a la gente más capaz y además gente que no tiene ninguna tacha ni ningún señalamiento ético, que es un tema importante para la gente en momentos de dificultades. ¿Hay alguien que lo tiene? Ya tengo que finalizar. ¿Hay alguien que tiene lo quiere decir? No, la gente juzga, espero que nos confíen, nos den ese voto de confianza en este nuevo tiempo. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. Nos acompañó el